Leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, lea por favor Apocalipsis 2:5 conmigo a una sola voz. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Oremos al Señor esta mañana pidiendo al Señor su dirección, pidiendo al Señor su gracia. Levante su voz por un instante y ore junto conmigo, rogando al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos renueve nuestros corazones con su presencia, con su gloria, con su gracia. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe el honor debido a tu nombre, Señor. Recibe el honor debido a tu presencia, Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Grande eres tú, Señor. Bendícenos, restáuranos, Señor. Renuévanos. Grande eres tú, Señor. Honramos tu santidad. Reconocemos tu bondad, Dios. Ministra nuestros corazones. Permítenos, Señor, recuperar, Dios del cielo, nuestra vida contigo, Señor. Recuperar, Señor, nuestro corazón delante de ti, nuestra fe, Señor, nuestra fuerza, Señor. Te lo suplicamos. Llévate todo aquello que impide, que limita, que detiene, Señor, la victoria, la bendición de nuestras vidas. Padre, que tu palabra, Señor, sea obrando poderosamente como nos lo decías en tu palabra, Señor. Así dice el Espíritu a las iglesias. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, permite que nuestro oído esté completamente afinado para recibir, Señor, ese consejo esta noche. Lo pedimos y te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar con un gloria a Dios bien potente, hermano. Hoy continuaremos nuestro tema de vuelta al primer amor y quedamos en un principio es recordar por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Gloria al Señor, ese es el punto de hoy. Ya hablamos de la importancia del recuerdo y lo que hace cuando nuestra mente está clara en las cosas, ¿verdad que sí? Pero también dice la palabra allí en ese segundo consejo del Señor. Y quiero decir, hermanos amados, que este consejo que el Señor le da no se la da a un inconverso. Este consejo que el Señor le da no se la da a una persona alejada, a una persona perversa. Se la da a la mejor iglesia de la historia de la iglesia, a la iglesia de Éfeso, que era la mejor de las 7 iglesias, que era la iglesia primitiva o era la iglesia que básicamente podríamos decir la iglesia que dejaron los apóstoles. Era la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Benditos al Señor. Y esta iglesia, hermano, fue la iglesia que el Señor vio profundamente, que aunque tenía tantas cosas importantísimas, cuando usted estudia profundamente las características de lo que el Señor reconoce antes de darle un consejo, hay tantas características que el Señor, antes de darle un consejo a usted o de darle una exhortación, el Señor reconoce las características, como dice la palabra del Señor allí. Capítulo 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Amén. Y el que anda en medio de los candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire el reconocimiento, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía trabajo, paciencia, discernimiento, gloria al Señor. Los has hallado mentirosos, un carácter tremendo. Dice, has sufrido. Esa iglesia era una iglesia que tenía una firmeza tremenda. Has tenido paciencia, vuelve y lo menciona. Has trabajado nuevamente, arduamente, no de cualquier manera, por amor de mi nombre. Enfatiza el Señor, por amor de mi nombre. Has, pero esto está diciéndolo Dios en el presente a la iglesia de Éfeso, de lo que Él había visto en ella en algunos momentos. Por amor de mi nombre, todo lo que has hecho,
lo he visto, tú lo hiciste por amor a mí, lo hiciste porque me amaste a mí y no has desmayado. Es lo que está reconociendo, pero allí en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así de que son muchas las características, como muchos de nosotros quizá venimos a la iglesia con muchas cosas buenas, hermano, cosas excelentes que hay en nosotros. Hay capacidades, ¿verdad? Que lo hacemos todo por amor, ¿verdad? Que sí, hay cosas que nosotros como creyentes hacemos y si quizá las empezamos a mencionar, pueden ser más grande la lista que la lista que hizo el Señor a Éfeso, o puede ser más cortica. Solamente Dios sabe cuál es la lista de antes de darle una reprensión o darle una palabra de arrepentimiento. Me gusta tanto que el Señor, siempre que va a corregir algo en nosotros, ve las características buenas, ¿verdad? Siempre que Dios va a transformar algo en nosotros, mira lo correcto, mira lo bonito que una persona está haciendo. Sería un principio bueno para poder recuperar nuestra familia, recuperar nuestra casa, nuestros hijos. Normalmente nosotros, siempre que vamos a corregir a alguien, siempre le decimos, es que usted está haciendo esto feo. No, el Señor lo hace diferente, reconoce el trabajo, el esfuerzo, y luego dice, tengo una cosita contra ti, que parece que no era cosita, sino era una cosota, era el centro de todas las operaciones de la iglesia de Éfeso. Y dice, tengo una cosa contra ti, algo muy importante, que has dejado tu primer amor. Y le dice el verso, recuerda, como ya lo habíamos hablado, recuerda por tanto, gloria al Señor, de dónde has caído. Ya, como lo dijimos el jueves pasado, no, normalmente la gente dice, caer es caer en fornicación, caer es caer en idolatría, caer es caer en adulterio, caer es caer en robo, en atraco, en asesinato. Pero, amados hermanos, hay muchas cosas que han pasado y que están pasando. Por ahí me enteré de una noticia que pasó en España, hermano, que uno dice, Jesús, mire, un bombazo de esos tan tremendos no se viene de la noche a la mañana, como en algún momento dijimos, pensando, hermanos, en Adán y Eva, que fallaron y que rompieron la palabra del Señor. Y ellos no se dieron cuenta que el pecado era tan grave, sino hasta que un hijo mató a otro hijo. Mire, hermanos, muchas de las cosas, y yo creo que me regale su atención aquí, por favor, regáleme su atención. Muchas de las cosas que estamos haciendo hoy, y de la falta de atención a muchas áreas de nuestra vida, la falta de entendimiento, de recordar lo que éramos, lo que podemos ser en el Señor, esa falta de recordar, como ya lo dijimos, y de saber que esto mismo es algo muy grave, que no necesitamos, hermano, caer en el pecado de la idolatría o en matar a alguien. Regáleme su atención. O no sé, a veces la gente cristiana, no sé, está esperando a cosas tremendas para decir, me tengo que arrepentir. O como decía mi mamá, mi abuelita, cuando mi abuelita iba a la iglesia, ella se la pasaba de rodillas y llorando. Y mi mamá se ponía muy brava porque no entendía el evangelio, porque para el natural las cosas espirituales son extrañas, locura. La gente de afuera dice, pero usted, ¿por qué chilla tanto? Usted parece, mi mamá lo decía, mi abuela, usted parece que hubiera matado a alguien. ¿Usted a quién mató? Si usted es una señora buena gente. Entonces, para muchos el arrepentimiento de una caída es, uy, cuando fornique, cuando fume, cuando tome, cuando mate. Pero mire, amados hermanos, que muchos de los grandes pecados se esconden en las marañas de la falta de cariño verdadero. ¿Verdad que sí? Hay cosas dentro de nuestro corazón que están compitiendo con el primer lugar en Cristo. Cuando nosotros no le damos ese primer lugar a Jesús de nuestro corazón, el centro de las operaciones de todo lo que hacemos es el amor. Si usted no le da ese primer lugar a Jesús, hermano, quiero decirle tristemente que muchas de las cosas que vamos a hacer estarán contaminadas. Es lo que dice el Señor. Así de que dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es saber estas cosas, que esto es algo grave cuando no le damos ese primer lugar a Dios. Y dice, y arrepiéntete. Entonces el tema para hoy es driblando después de la caída. Lo he mencionado algunas veces y algunos de pronto saben más que yo porque han estudiado más baloncesto o jugado más. Mire, hermano, la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque la Biblia es para eso, para no pecar.
Los mandamientos son para eso, para guardarlos. Las palabras del Señor son para eso, para tenerlas en cuenta, para poder organizar nuestra vida, para poder ordenar nuestros pasos, para que nuestra familia viva bien, para formar nuestros hijos, para tener una empresa bendecida, para tener una iglesia bendecida, para que nuestras vidas estén en el camino correcto, ¿verdad que sí? Para eso es la palabra del Señor, para dirigirnos en esos mandamientos. Dice, estas cosas los escribo para que no pequen. Está hablando de una vida óptima, una vida victoriosa contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra los apetitos de afuera que atacan la vida del creyente. Porque Dios no quiere que usted viva así, amargado, que el diablo lo tenga, hermano, así chuzándolo usted con el trinche y lo chuzo y usted grite. No, Dios por eso escribió la palabra, para que cada uno de nosotros vivamos una vida fortalecida, una vida poderosa, una vida victoriosa. Pero la Biblia dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, hermano, que esto parece que fuera un juego, y hay gente que dice, ay sí, el pastor otra vez va a hablar de arrepentimiento, pero mire lo que pasa cuando la gente no se arrepiente correctamente. Qué grave, qué grave, qué grave. Yo estaba hablando esta tarde con mi esposa y hemos estado colapsados, hermano, aterrados. ¿Cómo puede ser que un hombre congregándose, cantando y que lo iban a mandar a la obra, mate degollada frente a sus hijos a una mujer? Eso ni siquiera entre los inconversos pasa. Y a mí me preocupa sumamente esto. Cómo la gente no se arrepiente de esas cosas. ¿Cómo usted cree que una persona de la noche a la mañana degolla a otra porque sí? No, que yo me levanté con ganas de degollar a alguien. No, hermano. Esto nunca pasa, nunca, nunca. De ninguna manera. Pero hay un descuido. Hermano, la carnalidad va a cobrar sus víctimas. Y la falta de un arrepentimiento genuino cobrará sus lugares oscuros. Y esto lo vamos a ver y se va a notar en algún momento. El pecado cobrará sus víctimas y nosotros tenemos que tener cuidado. A veces juzgamos a David que falló y que ese David pecó con Betsabé y que mató a Urías Eteo y qué tipo tan perverso. Y dice, disculpe, se me salió. Qué tipo tan desgraciado, tan miserable, tan inmoral. Y siempre estamos juzgando a esos personajes bíblicos, ¿verdad que sí? Pero si ya como ellos se arrepintieran, porque hermanos, sí, David pecó, pero se supo arrepentir. Pedro falló también, pero supo volver. Y esto de driblar y volver, ¿sabe que en un partido de básquetbol lo grande no es solamente, hermanos, saber mover la pelota, sino saber recuperarla? Porque así como en un partido de fútbol también a veces van con la pelota y así como la pueden tener también la pueden perder. Y la gran victoria en un partido de fútbol o un partido de básquet es recuperar rápidamente la bola, recuperar la pelota. Se dieron cuenta el último partido entre España y Argentina, que los españoles no dejaron tocar casi donde los dejen tocar la bola, hermano, les pueden ganar. Son más acertados en tirar al arco los argentinos, claro que sí. Y a veces lo que quiere el diablo, y estaba pensando también tratar de traer algo práctico para que nuestra mente entienda, es que usted no vuelva a tomar la bola. Y para nosotros ese driblar o recuperar sería recuperar la fe, recuperar ese arrepentimiento genuino. Que usted siga viniendo a la iglesia y caminando detrás de la bola, como se la pasaron casi por 90 minutos los argentinos detrás de los españoles en todo el tiempo. Así se la pasa usted detrás del demonio, detrás de la carne y tratando de recuperar, no recuperándolo, sino tratando. Mire, hermano, ¿a cuántos creyentes no se les va la vida tratando de recuperarse? Tratando de regresar, tratando de volver, porque la Biblia dice que la reconvención es molesta al que deja el camino. Y es verdad, hay momentos, hermano, que aunque hemos conocido al Señor, somos creyentes, pero quiero decir, hermano, que el pecado cobra sus víctimas. Y puede ser que usted diga, ay, yo me puedo arrepentir, pero quiero decir que después de que usted es lavado por la sangre de Cristo, que usted es
hermano, la casa del Espíritu Santo y el Señor hace de usted su templo, su morada, y usted falla, hermano, y usted golpea ese lugar, hermano, la comunión con Dios va a bajar, hermano, ¿verdad que sí? Claro, aunque se puede usted arrepentir, pero eso es un proceso. Usted y yo no nos podemos volver facilistas con el pecado, porque a veces nos volvemos muy facilistas y la gente peca y reza, y el que peca y reza y empata, y creemos que eso es fácil. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que esto del pecado ya les tomó tantas largas que regresar ha sido imposible, porque aún ni siquiera los inconversos tienen esta desgracia. Se les mete un espíritu de locura, de estupor, y es lo que está pasando, hermano, algo tan terrible. Obviamente no vamos a echarle la culpa al pobre diablo por lo que hace un hombre de estos, ¿no? Entonces él se defendería frente a los psicólogos que fue el diablo y él no es culpable. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor nos llama a arrepentirnos, recordar de dónde hemos caído. Y vuelvo a digo, hermano, no es que usted tenga que arrepentirse hasta que mate a alguien, o hasta que fornique, o hasta que adultere, o hasta que le ponga los cuernos a su esposo. No. El Señor mandó a la iglesia en Éfeso arrepentimiento, a recordar donde había caído por falta de algo que para nosotros podría ser como, ay, qué exagerado el pastor, porque usted ha dejado su primer amor. Pero esa es una caída, sí, es la más estrondosa de todas. Y esta caída trae muchas otras cosas detrás de ello. Cuando usted va a la historia de donde estaba esta iglesia en Éfeso, ya no hay sino ruinas de lo que un día fue. Parece que la iglesia en Éfeso nunca se corrigió. Esa cosita tan pequeña que para muchos creen que es pequeña, pero mire que la falta del verdadero y el primer amor, como decía ayer, cuando era el martes pasado, que el hermano David le decía a William, es que está en el primer amor. Sí, William, usted está en el primer amor y en el único, porque no hay primero y segundo y tercero y cuarto y quinto amor, no, no. Hay un primer amor y el único amor. No hay dos amores. Gloria al nombre del Señor. Así de que en el baloncesto perder el balón no significa perder el partido. Los grandes jugadores no son los que nunca fallan, sino los que saben recuperarlo, recuperar el balón, organizar nuevamente la jugada y volver a mirar la canasta. Así es la vida cristiana. El arrepentimiento no es el final, es el comienzo de la restauración que Cristo ha prometido. Entonces todavía no ha acabado el partido, hay que seguir trabajando. La vida cristiana es un batallar, es un trabajar, es un trasegar, no es un juego, pero estoy comparándolo como el apóstol Pablo también comparó los juegos de Atenas, amén, con todo esto, ¿verdad que sí? Con el atletismo, con el boxeo, con todas estas cosas. Yo lo comparo hoy con el baloncesto, es volver a recuperar el balón. Si usted lo llevaba y lo perdió, recuperarlo. Eso se llama driblar dentro del baloncesto, y Dios quiere que recuperemos lo que hemos perdido. Esto es una cosa muy importante, aprender a arrepentirnos correctamente. Hay gente que no sabe arrepentirse, por eso ha perdido su hijo, por eso ha perdido su hogar, por eso ha perdido su ministerio. Uno debe aprender a arrepentirse, debe aprender a pedirle perdón a Dios, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y de esto vale mucho, hermano, esto vale mucho. Hay gente que hace y hace y hace y nunca se arrepiente correctamente, por eso nunca se restaura. Ellos siguen jugando como Argentina, detrás de la pelota, pero nunca la recupera. Cuando uno no recupera el primer amor, usted puede jugar todo el partido de aquí se va al cielo, pero no va a ser mucho. No va a ser mucho, hermano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Lo que primero puedo decir es que el creyente puede perder el ritmo sin haber perdido el llamado. ¿Cómo así? Podemos haber fallado, porque ya le digo, el Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y hay tres tipos de pecado, ¿no? Tres formas de... la palabra pecado da a entender errar o errar al blanco.
o salirse del camino, ¿verdad que sí? Descarrilarse. Pero también hay un pecado que es iniquidad, ¿verdad que sí? Y hay otro pecado que es transgresión. Esas son las tres palabras: iniquidad y transgresión. Y cada una de ellas tiene sus implicaciones. Iniquidad es como una naturaleza ya interna perversa dentro de la persona, que naturalmente ya internamente ya es un malvado internamente en su más profundo ser, ¿verdad? Pero la transgresión es sí pasar como, ¿cómo lo digo? Como el límite. Transgredir es, como siempre hemos hablado, que alguien robe a su mamá o a su papá, ¿verdad que sí? Entonces eso es ese pecado de transgresión. Entonces usted está pecando. Si usted roba, por ejemplo, a su papá, usted no solamente está fallando en darle al blanco o descarriándose del camino, sino que está, hermano, siendo un transgresor, porque está, hermano, robando, además de salirse del camino, descarriarse, y además de no darle al blanco, está, hermano, haciendo algo más oscuro, algo más perverso, ¿verdad? Porque está transgrediendo, rompiendo la confianza. Que es lo que es romper la confianza? Es romper la confianza de papá, de mamá, porque se supone que uno, dentro de una relación matrimonial o una relación de padre y madre, gloria al Señor, debe de alguna forma, además de vivir, tener, eso es lo que hace que nuestra familia esté en seguridad, y es la confianza. Cuando yo peco de esta manera, por ejemplo, cuando una persona deja a su esposa, ese pecado se le cuenta como una transgresión, ciertamente. O le falla a su esposa, es más que un pecado de fornicación y de adulterio. Es una transgresión a un pacto matrimonial que él hizo frente al altar delante del Señor. Más que descarrilarse, más que salirse del camino, y más que no darle a la excelencia de la ley del Señor, es mucho peor, es romper un pacto, ¿verdad que sí? Y por esto mismo, escúcheme bien, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, ¿qué pecado estamos cometiendo? Es un pecado muy grave. Por eso usted sabe que en el Antiguo Testamento el Señor siempre le dice al pueblo de Israel que estaban cometiendo qué pecado de inmoralidad, que ustedes están adulterando. ¿Por qué estaban adulterar? ¿Adulterar qué es? Transgredir, transgredir un pacto. Y Dios había hecho un pacto con su pueblo. Por eso Dios llama al pueblo, cuando no le da ese primer lugar, lo llama a arrepentirse. Pero esa palabra representa algo más profundo que un pecado normal, sino que es un pecado gravísimo, porque no es lo mismo, hermano. Dios bendiga al hermano Marco y le dé años de vida y mucha bendición en su hogar. Pero hermano Marco, no es lo mismo que una señora de allá afuera se pasa al lado suyo y le meta la mano a su bolsillo sin que usted se dé cuenta y le saque el celular, a que le saque el celular y le robe su esposa. Perdón, hermana Gloria, ¿me hago entender? ¿Cuál es cuál es la diferencia? Que la de afuera está cometiendo un pecado, está fallando porque no está respetando la ley de Dios. Pero eso es solamente un ejemplo. Yo sé que la hermana Gloria es una mujer de Dios, pero permítame usar un ejemplo. Pero eso de robar al esposo y sacarle el celular y sin que él se dé cuenta, eso es una traición, es una transgresión al amor, al cariño, al respeto, a la confianza, a todo eso. Entonces, cuando Dios llama en este texto a arrepentirse, no está diciendo simplemente usted falló, está diciendo está rompiendo la confianza, está rompiendo el pacto que tenemos usted y yo en Cristo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Pero mire que aunque es grave, el Señor no dice no, usted no puede hacer nada. Está diciendo es muy grave fallar en Cristo, es sumamente grave. Por eso, hermano, por eso Judas cometió el pecado imperdonable también,
porque fue un transgresor. De hecho, la palabra del Señor dice que él pecó por transgresión. ¿Por qué? Porque él había hecho un pacto con Cristo. Un pacto como discípulo. No era cualquier pecado, era un pecado transgresor. ¿Por qué? Porque Cristo había hecho un pacto con él y él un pacto con Cristo. Es un pecado gravísimo. Nosotros los creyentes estamos llamados, gloria al nombre del Señor, a vivir diferente. Pero cuando fallamos debemos saber el gran valor que hemos cometido, la gran falla que hemos hecho. Bendito sea el Señor. Pero además de esto debemos recuperar el ritmo. No podemos decir, ay, perdimos, fallamos, faltamos. Bueno, reconocer la gravedad del asunto y recuperar lo que hemos perdido. Amén, hermano. Mira lo que dice San Juan 21:3. Bueno, usted sabe, hablando de Pedro, San Juan 21:3, gloria a Cristo. Cristo vive. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerda cuando el Señor había llamado a Pedro, Jacobo, a Juan y Andrés? ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Recuerda que había pasado, aquí ya habían negado al Señor ellos, ¿verdad que sí? Pedro había maldecido. Había dicho, había jurado que no conocía al Señor, ¿verdad que sí? Bueno, tres cosas hizo grave. Que no era discípulo del Señor. Y de alguna forma parece que él perdió como el balón, perdió como... Hay momentos donde hay instantes donde tenemos que enfrentarnos a lo que realmente ha pasado en nuestra vida creyente. Como Pedro, andamos con Cristo, nos gozamos de su presencia, disfrutamos de su gloria, pero nos descuidamos de esa presencia profunda del Señor. Amén. Hacemos como Pedro, ¿verdad que sí? Que empezamos a caminar lejos del Señor, aunque estamos con el Señor, aunque hemos dejado todo por el Señor, aunque decidimos hacer pacto con el Señor, pero empezamos a que Cristo no esté tan cerca. Y cuando este tiempo de discipulado tiene que cobrar, hermano, verdaderamente una responsabilidad, no tenemos la capacidad para enfrentar lo que enfrentó el apóstol Pedro, como una palabra de aquella mujer que le dice, dime, ¿tú estabas con Jesús? Sí, yo me acuerdo de ti. Y estaba el patio lleno, dice la palabra del Señor, cerca donde estaban golpeando a Jesús, lo estaban lacerando terrible. A Pedro le estaba pasando muchas cosas porque se volvió un insensible, pero además de esto, este hombre se había vuelto insensible, estaba en la carne y se había olvidado de algo muy importante. ¿De qué se había olvidado? Darle el primer lugar a Jesús. Aunque andaba con Jesús, aunque había hecho un pacto con Jesús, aunque era un discípulo de Jesús, el miedo y todos esos compromisos ahí en el patio de aquella mujer y ese enfrentamiento, él dijo, no, yo no lo conozco. Sí, tú lo conoces, juro que no lo conozco. Sí, tú lo conoces. Y maldijo y el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, dice la palabra del Señor que recordó la palabra. Y posiblemente cuando usted lea el evangelio, posiblemente porque usted lee y dice que cuando el gallo cantó, él abrió los ojos y se encontró con los ojos de Cristo. Porque parece que estaban cerca, parece que lo estaban cambiando de lugar y Jesús se encontró. Imagínense encontrarse con Jesús después de que le había dicho, ten cuidado porque tú me vas a negar, y que le había dicho, Señor, tranquilo que mire, yo firme por la patria. Y quizá el Señor le dice, no, más firme es Petro que usted. Míreme acá. Hermano, escúcheme. ¿Por qué pasa eso? Porque uno no alcanza a entender la profundidad de lo que hay dentro. Y hay momentos donde Dios permite que haya cosas que uno aflore eso, que en verdad hay. Momentos donde uno tiene que enfrentar. No sé si usted le ha pasado y alguien le dice, ay, hágame un favor ya que va para la tienda y hay muchos amigos, tráigame un cigarrillito.
No sé si a usted le ha pasado. Y hay unos que dicen, sí, Señor. Y otros que dicen, no, no, vaya usted por él. No tiene que nadie saberlo. O sea, como un favor, cómpreme una botellita. O usted se reúne con la familia y dice, un vinito. Yo no sé si usted ha escuchado este médico que dice que todo es caca. ¿Cómo es que se llama este? Doctor Biter. Un calvo ahí que es grosero. Pero me gusta lo que él dice. Habla sobre el vino, eh, sobre la cerveza, y eso dice que eso es caca. Y dice científicamente lo que hace eso en el cerebro. Y yo digo, no, si este hombre tan grosero, tan mal educado, científicamente entiende lo que hace esto en el cerebro, una copa, dice él, una sola cerveza. ¿Cuánto nomás usted que es creyente? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero para eso debe haber una comprensión. Y llegan momentos donde usted, no sé, tiene un momento de ira. Y usted, ahí es donde usted va. O un momento donde le hicieron daño. Y usted, allí en ese perdón es donde es usted verdaderamente reflejando qué comunión tenía con Cristo verdaderamente. Qué tan cerca estaba del Señor verdaderamente. Qué tan bien, porque a veces nosotros decimos, yo soy el mejor cristiano. Yo, mi hijitico, yo estoy súper genial. Yo soy el que más canto, el que más alabo, el que más predico. Soy súper poderoso. Pero llegan esos momentos que nos sacuden. Eso fue lo que, verdad que sí, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y mire que le profetizó todo. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, le profetizó que el diablo lo había pedido, que había una emboscada satánica contra él. Porque hermano, yo le digo una cosa, a veces el diablo lo deja a usted quieto, pero a veces lo ataca. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Hay momentos donde usted puede echar fuera al diablo y no se va. Y le hace guerra y lo enfrenta y lo golpea y lo golpea y lo golpea y lo golpea. Usted sométase a Dios. Agárrese duro. Como dice el libro del profeta, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera por nosotros. ¿Cuántos anhelamos la gloria de Dios, hermano? Que el Señor levante esa bandera de victoria. Pero no le toca, hermano. ¿No ha visto ahorita en ahorita en España que hay, hermano, esos calores tan terribles? Y en Colombia a veces calores, pero también esos ríos que se llevan todo y la gente se encuentra ahí agarrada de una piedra, de una mata, de un lazo. Y yo creo que vi estos 15 días vi una noticia de una señora ahí agarrada y le decían, cójase duro, que ya vamos por usted, cójase duro. Y el Señor me ministraba que hay momentos donde, hermano, el diablo viene y arrasa y el Espíritu levanta una bandera y le dice, tranquilo. Como el Señor le dice a una iglesia aquí, me gusta, vamos a verla. A la Filadelfia, capítulo 3. 3:7 para entenderlo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Escuche esto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh, cuánto dan gloria el nombre del Señor. Está diciendo, tú estás peleando una batalla dura, difícil, y yo te estoy ayudando, porque aunque tienes pocas fuerzas, tú has peleado la batalla, has guardado mi nombre. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Pero todos estos momentos
nos confrontan con lo que en verdad internamente hay verdaderamente. Mire, hermano, como decía un escrito de esto, ahí es donde el vestido y la corbata engañan mucho. Mire, uno con un vestido de paño puede engañar a todo el mundo. Y usted con una falda también. Pero una vida espiritual bien tenida, eso se va a notar a través de los años. Mire, cuando usted vea, por ejemplo, yo admiro mucho al pastor Joaquín y la pastora Araceli. Que hay gente que dice, pero es que no hicieron mucho, pero ¿qué más, hermano, hacer? Dígame quién ha aguantado 35 años en el ministerio sin caer. Dígame. Esa es la mayor grande victoria de un ministro. Mira, hay ministros que han construido casas, que han hecho de todo. Y en cada lugar donde han estado, dejan su marranada, hermano. Que por ahí en la cuarta iglesia los encuentran, es una cosa diferente. Pero, y eso también hay que orar para nuestras autoridades, que Dios los ayude. ¿Cuánto dan gloria al Señor? También para que ellos no solamente estén buscando frutos físicos y materiales, porque hay obreros que valen más que oro en esta obra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y quizá no han construido ni un apartamento, hermano, ni para ellos ni para nadie, pero sus vidas valen más que el oro. Porque la gran bendición del obrero no es ni siquiera las cosas que hace, sino la persona que es. Dígame, ¿qué hizo Jesús económicamente aquí en la tierra? Dígame una cosa que hizo económica el Señor, material. Una sola cosa. Las mesas, eso es por ahí en The Chosen que dice. Pero históricamente, posiblemente algunas cosas de madera, porque era carpintero, tuvo que haber hecho, pero ni se registran. ¿Por qué cree? Todo lo hizo con cosas prestadas. La barca de Pedro era un pollino de Andamontés, un denario, bueno, prestado porque se lo sacó a un pez de la boca. El cielo se lo pagó. El lugar donde hacían las vigilias y el lugar donde se reunieron los 120, que era, ¿cómo se llamaba? El aposento alto. ¿De quién era? De un señor, dice, sí. Eso es lo que dice el texto. Vaya, dígale a fulano de tal que aliste el aposento, que ya vamos con los discípulos. ¿De quién era? Eso no era de Jesús. Y cuando le preguntaron qué tenía, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y dice, bueno, vamos. ¿Cuántos quieren ir? Vamos. Bueno, aclaró, porque el Señor sí, a diferencia de las empresas que quieren vender y robar, que dejan la letra pequeña abajo, Jesús pone la letra pequeña grande arriba. Y digo, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Camina. Y todos dijeron, no, ya no vamos. Ah, bueno, vamos los que sepan a dónde van. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos sabemos hacia dónde caminamos? ¿Cuántos sabemos el valor de mantenernos en fe? ¿Cuántos? Por eso cuando usted ve a un pastor, no diga, uy, mire ese apartamento que construye. Mire, si usted tiene un pastor que es recto y ha mantenido 30 años en el evangelio y su testimonio es íntegro, hermano, aplauda a ese obrero, porque él merece ser aplaudido. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos permita mantenernos sin caída, amados. ¿Cuántos decimos un amén firme? Dios nos permita mantenernos sin caída. Por eso yo siempre los quise. Nosotros fuimos muy amigos del hermano pastor Joaquín y la pastora Araceli. Donde estaba siempre los honramos, ¿cierto, amor? Siempre los quisimos, los honramos y los veíamos en todas las reuniones, esos dos viejitos para arriba y para abajo, juntos siempre. Y siempre le decía a mi esposa, chévere terminar como ellos dos. Bonito. Claro que el hermano Joaquín salía y se iba de primeras. Y ella se quedaba ahí hablando. Ellos eran así. Pero eran gente del Señor. Es la grande victoria del creyente y del pastorado. Nunca se deje seducir por esas mega iglesias que uno dice, ¿usted sabe cuántos muertos tienen esos obreros, hermano?
Hablando figuradamente, cuántas marranadas han tenido que hacer para construir, porque hermano, a veces la economía funciona, pero uno dice, uy, Dios mío, que para poder construir un templo, mire, yo quiero decirle, hermano, yo pastoré 14 años sentado y a mí no me gusta coger la iglesia y haga, sino más, hermano, a veces, hermano Marco, haciendo mojarras, cómo se quema uno, ¿no, hermano? Y a veces uno de pastor ve eso. Hay pastores, hermano, que no les importa, eso es domingo a domingo y hágale, mijito, y construya. Pues hay iglesias grandísimas, hermano, 2, 3 pisos, unas catedrales, pero todos los hermanos están quemados completamente. Eso puede pasar. Y nosotros que no trabajamos tanto, no, casi no evangelizamos, casi no hacemos actividades. Y algunos de ustedes están que botan la toalla, imagínense. Imagínense donde trabajáramos como hay que trabajar. Pero antes de hacer muchas cosas hay que cultivar el obrero y la gente que está. Hermano, las cosas físicas, esto se queda. En un terremoto esto queda escombro. Pero la iglesia es la que subirá más allá más allá de los cielos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, no sé por qué me metí por aquí, pero ya me metí. Denle un aplauso a Cristo. Así de que el creyente puede perder el ritmo, pero no perder el llamado. Bueno, usted ve que estos hombres, como Juan, volvieron a las redes. Lucas 22 del 61 al 62 dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro y saliendo, vayamos Lucas 22, 61, glorificando al Señor. Cristo vive. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cantara, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Quisiéramos no llorar amargamente cuando fallamos al Señor, pero es mejor llorar amargamente que seguir igual. Porque hay gente que ya no llora ni siquiera amargamente, saben que están mal y no miran a Jesús. O al menos no se dejan encontrar de esos ojos divinos del Señor. Sería lindo que cada vez que fallemos podamos ver que Dios nos está mirando. Que podamos encontrarnos con Él en un culto y que sintamos que Él nos está viendo. Y que podamos vernos con Él, que podamos sentir su presencia y que Él nos convenza que hay cosas que no están bien dentro de nosotros. Amén. Así de que vemos que Pedro falló, faltó, volvió a las redes, así como muchos discípulos, como muchos hombres de Dios, ¿verdad? Como Elías, lo hemos visto, ¿verdad? Así también como Jonás, que huyó a Tarsis, como Marcos, el discípulo del Señor que abandonó el primer viaje misionero cuando y Pedro y Saulo, Pablo no lo quiso llevar, gloria al Señor, porque había abandonado la obra misionera. Gracias al Señor porque ahí tenemos un evangelio, gloria a Dios. Mira, hermano, que uno puede fallar, pero puede recuperarse. Imagínense que le hubieran tapado para siempre a Pedro. Pedro ya falló, ya maldijo, ya juró en vano, ya dijo que no conocía a Jesús, ya negó al Señor frente a todas las personas. Ya usted no tiene proyecto, no tiene programa. No, eso es lo que el diablo quiere, que usted crea que no hay más nada que hacer, que usted no puede levantarse, que después de fallar usted queda sepultado. Eso es lo que el diablo quiere, que usted siga corriendo detrás de la bola sin recuperarla. Pero la mejor forma de poder volver a entrar en acciones sabiendo que aunque usted ha fallado, Dios sigue planeando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que mi vida es importante, que aunque he fallado, esto puede servirme como una catapulta que me jala hacia atrás, pero también que me expulsa a madurez, a ser distinto, a no ser tan confiado, a ser diferente, a ser, hermano, un hombre de Dios que recupera, hermano, y cuando ve el pecado, más, hermano, cuidado, gloria al Señor, no vuelve a caer en esa obra del enemigo. Amén, hermanos. Hermano, Dios nunca deja de amar a los suyos, aun cuando ellos por un tiempo pierdan el gozo de caminar con Él. Entonces pidamos al Señor en esta noche. Solamente queremos ver ese punto porque ya está tarde. Pero mire qué importante, hermanos, es que el creyente puede perder ese ritmo de vida sin haber perdido el llamado.
La pregunta cuando el Señor llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, cierre sus ojos. Repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. Te recibo, te recibo. ¿Sí le hizo la oración de fe otra vez? No. Solamente le hizo recordar lo que hizo, lo que el mismo Señor le está diciendo. Volvió a la mentalidad, porque para uno arrepentirse bien tiene que recordar lo que ha hecho mal y saber qué plan tiene Dios bien para con uno. Y el Señor le dijo una palabra que le hizo, como cuando usted prueba un alimento así, como cuando vemos esa película que se llamaba, ¿cómo se llama? La de la ratica, Ratatouille, que probó ese alimento y ¡fum! Lo hizo. A veces pasa eso, ¿verdad? Hay palabras, escúcheme, hay palabras que lo llevan a uno al lugar donde uno cometió la falla, ¿verdad? Y lo lleva lo lleva a un verdadero arrepentimiento. Imagínense, el Señor le dice, Pedro, Señor, y bueno, los encontró pescando. Imagínense que el Señor haya salvado de ellos, la mitad eran pescadores, y les dijo que iban a ser ganadores de almas, de hombres. Y volvió después de la resurrección, un señor por allá estaba caminando en la playa, hermano. Se le veían los puntos y se le veían las manos horadadas y los rayos de luz desde el otro lado, digámoslo así. Y caminaba y todos. Y la Biblia dice que Juan estaba en la barca con algunos discípulos y Juan le dijo, Pedro, es el Señor el que está allá. Y Pedro se había desvestido de toda su ropa y le dio tanta vergüenza que se botó al agua. Y el Señor, ¡pum! ¿Por qué cree? Es el Señor. Uy. Dice en los evangelios que fueron contados todos los peces. ¿Quién cree que los contó? Yo creo que 1, 2. Y Jesús le dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? No, vengan que aquí hay pez asado al fuego con miel. ¿Por qué cree que fue Jesús allá? Mira, a veces Jesús va donde usted ha fallado. Va donde sus amigos, donde usted se ha faltado, donde usted se ha querido ir, allá a ese campo donde nadie lo encuentra, pero allá sabe dónde se encuentra usted. Y Jesús le dice, hijo mío, venga. Y usted sigue contando los peces, 1, 2, creo 150 y algo, no me acuerdo. Y yo creo que cuando digamos 150, 149, 149 y un poquito, 149 y otro más poquito, y Jesús está esperando que ya deje de contar y que venga a comer, pero no era para solamente llenarle la barriga, sino era para ayudarlo, para restaurarlo, porque a veces, hermano, yo quiero decirle que a veces venimos a la iglesia creyendo que Dios lo único que nos quiere dar pescado, Él quiere darnos un corazón diferente, quiere recuperarnos de las garras del enemigo que nos tumbó, que nos derribó, que nos despedazó, porque caímos en las manos del maligno, porque no obedecimos la palabra profética, porque fallamos, porque faltamos, y el Señor nos dio una palabra y nosotros creímos que éramos fuertes, y el Señor nos dio una palabra y creímos que no íbamos a fallarle, y la palabra corrió en culto y creíamos que éramos más fuertes que lo que Dios había dicho, y cuando el pecado nos enfrenta y nos tumba, nos da vergüenza y empezamos a retroceder. Después de que Dios nos llamó a ser parte activa, empezamos a ocultarnos, empezamos a desnudarnos de nuestras ropas, empezamos a volver de donde Dios ya nos sacó. Cuando dan gloria al Señor, de cosas que ya no están bien, que Dios ya dijo no vaya por ese camino, y es lo que el diablo quiere, descarriar lo que usted y yo pequemos para que sigamos allí en la maldición, con los amigos borrachos, con la gente que está lejos del Señor, que en algún momento, aunque sean cristianos, hermano, porque hay muchos cristianos que están en las iglesias y están descarriados, y pareciera que la apostasía nace de ahí, de gente que no dejó que Jesús lo restaurara profundamente. Cuando dan gloria al Señor y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le pregunta. ¿Por qué le pregunta? Porque el Señor es un Dios que restaura. Dios sabe que hemos fallado, Dios lo sabe,
pero Dios quiere que se recupere. Por eso viene a un culto, por eso le habla a usted en la casa, por eso le habla. Hasta una vaca la usa para hablarle a usted, a las piedras las usa el Señor, aún su mamá y su papá, hermano, nuestra familia aún inconversa nos habla. Dios nos usa para ponernos, hermano, en el camino correcto. Nos sacude a través de gente que uno sin pensarlo nos lleva a reflexionar tan profundo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está en la playa restaurando a sus hijos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Puede ponerse de pie en esta noche, hermano, adorando al Señor, exaltando su santo nombre. ¿Por qué no permitimos que el Señor nos fortalezca esta mañana? Oh, aleluya. Vamos, recuperémonos hoy delante del Señor. Aprovechemos este momento en la presencia del Señor. Aprovechemos este momento en la persona del Señor. Qué maravilla es estar en tu casa para reconocer nuestra necesidad tan profunda de tu presencia, de tu gracia, de tu gloria, de tu poder. Aleluya. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Aquí estamos. Oh, santo eres tú, Señor. Vamos, hermano, adorando al Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, Señor. Levántate delante del Señor hoy. Recupera tu fe, recupera tu corazón, recupera tu vida delante del Señor. Levanta tu fe por un instante. Alabado sea el Señor. Por un momento podemos volver a recuperar, hermano, volver a empezar, oh santo, con una unción nueva, con nuevo carácter, con nueva capacidad. Que la presencia del Señor pueda obrar. Ahí el Señor está caminando, restaurando, caminando en este lugar, en cada vida. Dice el Señor que Él se mueve en medio de los candeleros de oro, que Él se pasea, aleluya, que Él se mueve. Señor, muévete restaurando en esta noche. Renueva la vida y el llamado de nosotros, Dios mío, en este lugar. Si te hemos fallado, Señor, si te hemos faltado, si hemos pecado delante de ti, permítenos recuperar nuestra fe en esta noche. Permítenos recuperar nuestra esperanza en esta noche. Permítenos recuperar nuestro primer amor. Aleluya. Vamos, levanta tu fe, hermana, en el nombre de Cristo en esta hora, adorando, 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 adorando al Señor, exaltando al Señor. Levanta tu mano al cielo y no te vayas de este lugar. Deja que el Señor esté caminando y restaurando. Si te has estado yendo por un camino que Dios te dijo que no más, si te has estado yendo con amigos que Dios ya te sacó de allí, si has estado navegando por aguas profundas que se alejan del Señor, es tiempo de regresar. Si se ha estado despojando de las ropas de gloria que te diferencian de una mujer lejos del Señor y una mujer cerca de Él, es tiempo de volver y ataviarte como una mujer del Señor, como un hombre del Señor. Aquí estamos. Porque no permitimos en cada culto que los ojos de Jesús se encuentren con los nuestros. Él está en este lugar siempre. ¿Por qué no venir como cristianos siempre, encontrarnos con los ojos de Cristo aquí? Mirar. Tienes a Cristo ahí frente a ti y Él te está mirando. ¿Qué puedes decirle a Él esta noche? Y Él te dice: ¿me amas? ¿Tú me amas aún? ¿Qué le puedes decir Él al Señor? ¿Qué le puedes decir al Señor? ¿Qué puedes decirle al Señor? Gracias te damos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando estoy en angustias y pruebas, la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu
Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, vamos, dile, te alabo mientras viva y exista en mi ser. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, Señor, te alabo. Dile al Señor, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Vamos, dile, te alabo. Mientras vida exista en mi ser, mientras vida exista en mi ser, mientras vida exista en mi ser. Dele ese aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Yo quiero hacer una oración en esta noche de recuperación.